Estimados participantes del Diplomado en Gestión y Liderazgo, sean muy bienvenidos a esta segunda cápsula, en la cual vamos a seguir ahondando en las temáticas relacionadas con el desarrollo profesional docente. Recordar que durante el video anterior, el video número 1, estuvimos reflexionando sobre algunos focos importantes a la hora de hablar de desarrollo profesional docente. Uno de ellos era la idea de avanzar en un trabajo colaborativo, y no solo al interior de nuestros liceos TP, sino que también entre liceos, especialmente considerando el escenario que hoy estamos enfrentando. Y además hicimos otro énfasis, hicimos mención a una segunda idea fuerza relacionada con el desarrollo profesional, que es eh, el vínculo hacia el liderazgo pedagógico, que tiene ciertos elementos que es importante relevar. Siempre haciendo esfuerzos en la idea de identificar y reconocer los desafíos que son específicos de los docentes TP y de qué manera ustedes en su rol de líderes intermedios apoyan esta labor. Bien, en este sentido entonces yo quisiera invitarlos a responder esta pregunta inicial que dice ¿cuáles debieran ser los ámbitos específicos para el desarrollo profesional docente TP? Esta es sin duda una gran pregunta que muy posiblemente si estuviéramos en un espacio en el cual se generara un diálogo, estaríamos hablando mucho tiempo, eh, dadas las especificidades de cada territorio, de cada liceo. Sin embargo, mi invitación ahora es eh, identificar algunos desafíos que son comunes a todos los docentes de los liceos TP. Y a partir de ello, invitarlos a que ustedes vayan reconociendo aquellos desafíos que les deben ser propios, ¿ya? Esto se enmarca también en una idea muy relevante que es eh, entender que el mejoramiento es un proceso endógeno. Y en esa línea son únicamente los establecimientos quienes se pueden dar cuenta de la trayectoria de mejoramiento que deben seguir. Señalado esto entonces, y a propósito de las preguntas, de las reflexiones más bien que ustedes hacían en el foro, yo quisiera comentarles que eh, en el marco de lo que es el desarrollo profesional docente en un contexto de liceos TP, es posible reconocer estos desafíos que vemos acá. Por una parte, hacer una mirada al desarrollo profesional en digamos, en una mirada global, en perspectiva, lo que nos va a llevar en específico durante esta cápsula a mirar lo que nos dicen los resultados de la evaluación docente nacional. Y a partir de ahí identificar qué necesidades habría que relevar en el caso de los docentes TP. Un segundo componente es relevar el liderazgo pedagógico eh, de la misma forma que lo hicimos en el primer video, y desde ahí hacer una bajada a los desafíos que esto implica. Y finalmente, una última mirada respecto a un desarrollo profesional docente que debe ser, digamos, planificado, ¿ya? Que es la idea que yo quisiera relevar al final de esta cápsula. Comentado esto entonces, y siguiendo la lógica que les acabo de señalar, vamos a mirar ahora qué ocurre con el desarrollo profesional docente en una mirada nacional. Y para eso, la invitación es que nos focalicemos en los resultados del instrumento portafolio
qué se debe realizar en el marco de la evaluación docente y ahora también en el marco del sistema de reconocimiento dado, definido en virtud de la ley 20.903. Eh, y en este escenario, entonces, aquí ustedes pueden visualizar los resultados correspondientes a la última medición de la que tenemos registros, que es del año 2019. Se hizo sobre una muestra de un poco más de 20.000 docentes del país, de distintos niveles, de distintas asignaturas y de distintas modalidades, y que nos hace de inmediato poner el foco. Poner el foco específicamente en qué ámbitos son los que uno debería focalizar en un desarrollo profesional, en un proceso de fortalecimiento de la labor docente en términos generales. Y acá, como ustedes pueden visualizar, nosotros identificamos dos indicadores que yo considero son altamente sensibles. Uno de ellos es el análisis y uso de los resultados de evaluación, que tiene un 21% de logro, y además el uso del error para el aprendizaje, que tiene un 12% de logro. Esto nos muestra que hay una forma en que los docentes eh, están gestionando los resultados de las evaluaciones que están aplicando y de qué manera están retroalimentando a sus estudiantes. Qué duda cabe que en un escenario de educación remota, la retroalimentación y el proceso de análisis de los instrumentos de evaluación que se aplican se vuelve más complejo, ¿ya? Y en ese sentido nos enfrentamos a un doble desafío, ya entendiendo que estos indicadores han sido evaluados en un escenario de clases presenciales. eh, uno, uno imaginaría que hoy estos resultados serían más bajos y por lo tanto uno tendería a pensar que es aquí donde uno debiese poner el acento en principio. Y si lo pensamos aún más en el caso de los estudiantes de liceos TP que este año van a egresar, en el que, como lo señalamos en la clase sincrónica, va a ocurrir que van a ser estudiantes que van a haber realizado su enseñanza media TP solamente de manera remota, o al menos en un gran porcentaje. Surge acá una gran necesidad que implica que intentar responder desde los equipos de liderazgo, ya sea el liderazgo técnico-pedagógico al interior de los liceos, y por supuesto también desde el liderazgo intermedio, es sumamente importante focalizarse en este punto. De qué manera los docentes están evaluando y retroalimentando a sus estudiantes. Por otro lado, en relación al tercer módulo que constituye el instrumento portafolio que se aplica en el marco de la evaluación docente, acá, que recibe el nombre de trabajo colaborativo, nosotros podemos evidenciar acá que hay un indicador que es bastante bajo también, que yo he marcado acá, que es el valor del trabajo colaborativo orientado al desarrollo profesional, que lo alcanza a llegar a un 15%. Estas cifras, sin duda, nos deben hacer pensar que es importante avanzar en implementar acciones orientadas directamente a un trabajo colaborativo efectivo. Y más aún, si queremos avanzar en la idea de un trabajo, digamos, un trabajo que sea colaborativo entre establecimientos, esto se convierte aún en un desafío más importante y más perentorio de abordar. En segundo lugar, eh,
luego de esta mirada general de lo que nos señalan las cifras de la evaluación docente a nivel del país y que nos debieran hacer pensar en qué ocurre con los docentes TP que tenemos a cargo, viene la segunda idea fuerza que yo quiero comentarles, que es analizar el desarrollo de nuestros profesores a partir de una perspectiva de liderazgo pedagógico en un contexto TP. Y entonces acá nos enfrentamos a que hay una serie de ideas fuerza que es importante relevar en la reflexión sobre la importancia que adquiere un liderazgo pedagógico, que es el que nos invita a que el apoyo que debemos otorgar o entregar a nuestros profesores debe poner el acento ahí, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, entonces, nosotros podemos ver que en una idea fuerza inicial uno ve que es importante que uno se focalice en el aprendizaje como actividad, lo que implica considerar que todos en el liceo somos aprendices. Una segunda idea que se menciona acá es que desde nuestro rol de líderes intermedios, o específicamente en los establecimientos, debemos generar condiciones que sean favorables para el aprendizaje, lo que significa eh, que es necesario que se fomenten espacios efectivos de reflexión pedagógica, que es algo que es muy necesario abordar. Un tercer elemento que está directamente vinculado con el indicador que veíamos en el tercer módulo en, en el portafolio es la idea de, de intencionar o de fomentar un diálogo profesional sobre el liderazgo y el aprendizaje. Lo que implica efectivamente asegurar que existan estos espacios en el liceo. ¿Ya? Una vez se cuestiona, señala que no hay tiempo, hay que atender otras prioridades, pero yo les puedo comentar, digamos, en una experiencia reciente que he tenido formativa con otros líderes, que ellos señalan que, si bien es cierto, es así, uno como líder puede generar el espacio que permita que las comunidades se focalicen en lo pedagógico. Ahí hay entonces un desafío importante de intencionar. ¿Mm? Una, una siguiente idea es avanzar en la idea de que el liderazgo es un, es un, es un concepto horizontal. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, y muy vinculado con lo que señalábamos en la sesión anterior, es importante avanzar en comunidades de aprendizaje, que van a permitir un trabajo reflexivo focalizado en el mejoramiento de, de las prácticas que los docentes realizan. Y finalmente, una última idea que se menciona acá es generar las instancias en las cuales es posible establecer una responsabilización, perdón, respecto a los resultados que ocurren en el establecimiento. Aquí yo agregaría que sería recomendable mirar la rendición de cuentas no solo como un proceso burocrático, sino que también entenderla como, digamos, un proceso progresivo que hace énfasis en la autoevaluación permanente. Y es ahí entonces donde, en mi opinión, adquiere mucha fuerza el proceso de autoevaluación que uno en su rol de líder debe intencionar en el trabajo que realizan los profesores. Y finalmente, una última mirada en esta segunda cápsula respecto al desarrollo profesional, que es ya hacer un acercamiento a una perspectiva más práctica, más aplicada,
Y ahí comentar que, digamos, en relación a pensar en dónde uno puede implementar acciones orientadas al fortalecimiento de la práctica de nuestros profesores, específicamente la formulación de las acciones de sus planes locales, que sin duda es el instrumento sobre el que hay que focalizar estas acciones y haciendo un énfasis muy importante es entender que este instrumento debe estar al servicio de la gestión que realizamos como líderes y no al revés, no que la gestión esté al servicio de completar estos instrumentos meramente como una sobrecarga burocrática, sino que lo importante es otorgarle un sentido y que nos permita desarrollar acciones de desarrollo profesional docente que efectivamente sean coherentes con la realidad y los desafíos de nuestro establecimiento. Y es ahí entonces donde durante la última semana de este módulo eh, yo les voy a presentar una actividad que precisamente se refiere a entregarle un formato de elaboración de su plan local y que busca que eso se desarrolle mediante un proceso participativo en los mismos términos que lo menciona la ley de carrera docente y de esa manera intencionar la discusión sobre esto en sus establecimientos. Muy bien, estimados participantes, espero que esta haya sido una sesión significativa y nos estaremos viendo en la cápsula final. Que estén muy bien, pues.